Bueno, pues ahora nos toca hablar sobre la contención en la respuesta a incidentes, ¿de acuerdo? Entonces, para eso pues hay que ver qué es la contención. La contención es la etapa del proceso de respuesta a incidentes que se centra en limitar el impacto de un ciberataque. Su objetivo es detener la propagación del malware o del ataque y minimizar el daño causado por el mismo. Aislar los sistemas afectados, por ejemplo. La contención también es una acción inmediata y crítica que debe tomarse lo antes posible para evitar mayores daños. Como lo pueden ver, la contención es una fase crucial en la respuesta a incidentes. Si bien todas las etapas son muy importantes, la etapa de contención es muchísimo más, porque aquí es donde nosotros vamos a limitar el acceso que haya tenido el atacante o a limitar la cantidad de equipos que se van a ver afectados por algún tipo de malware, dependiendo también del caso del incidente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la contención? Si bien ya mencionamos dos, que es minimizar el daño y detener la propagación del ataque, bueno, pues hay más objetivos que tiene esta etapa. El objetivo principal es evitar que el ataque se propague por toda la red o los sistemas o todo lo que se tenga. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de una infección o un incidente, de phishing. Nuestro objetivo es detectar cuál fue el vector de ataque, en este caso el correo electrónico, buscar al usuario cero, a la primera persona o primeras personas a las cuales les llegó este correo y evitar que esas mismas personas primero pues le den clic al link, segundo que reenvíen ese correo y que a lo mejor se propague, y tercero que automáticamente el correo se propague por la red. Entonces nuestra primera parte es detener la propagación del ataque. Si bien ya recibimos 1000 correos, tratar de que esos 1000 no suban. Ahora, minimizar el daño causado. Su nombre lo dice, ¿no? Ya sabemos que ocurrió un incidente, ya tenemos el daño, ya tenemos máquinas infectadas, a lo mejor servicios caídos, a lo mejor ya tenemos alguna cuenta comprometida, pero ahora lo que necesitamos hacer es minimizar el daño. Por ejemplo, se comprometió la cuenta de administrador de dominio. Bueno, pues si ya sabemos qué cuenta es, necesitamos quitarle accesos. Que si lo que pasó fue un malware, lo que necesitamos es aislar los equipos de cómputo que tienen malware para que los demás no se vayan. Que si lo que pasó fue que se cayó algún servicio, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es que no se nos caigan los demás servicios, minimizar. Si bien ya tenemos un daño, el menor posible, ¿de acuerdo? Después vamos con el tema de aislar los sistemas afectados, que va mucho de la mano uno con el otro. Porque nosotros tenemos que detectar muy bien cuál es nuestro vector de ataque, por dónde nos llegaron, cómo fue la forma en que se infiltraron a nuestra empresa sí, en general a la empresa. Y entonces decir, bueno, si la infección fue por un equipo que se conectó a la red, después de haber descargado algún software no autorizado por la empresa, bueno, pues aislamos a esa computadora, pero también hacemos más acciones, como cuáles: bloquear su usuario, bloquear todos los usuarios que ese usuario ocupa, porque en una empresa normalmente yo tengo mi usuario personal, ¿de acuerdo? Carolina Chávez. Pero aparte, también tengo a lo mejor un admin DB, un admin SIEM, un admin tal. Entonces, todos esos equipos que yo tengo, todos esos usuarios que yo tengo, necesitan también ser aislados, porque si ya me comprometieron mi computadora y aparte de comprometer mi computadora, no tengo una cultura de seguridad en ella y a lo mejor ya tengo contraseñas por aquí, por allá, en lugar de tenerlas en un gestor, bueno, al momento de que comprometen mi computadora, pues comprometen todas esas cuentas. Y por último, pero no menos importante, es preservar la evidencia. ¿A qué nos referimos con eso? Si bien el daño ya ocurrió, ya estamos en un incidente, ya tratamos de minimizarlo, ya contuvimos, lo que tenemos que hacer es no eliminar la evidencia. Por eso vamos a aislar el equipo,
para que ahí siga el malware, ahí siga todas las acciones, no se propaguen a la empresa, pero aparte para que yo pueda analizarlas. Obviamente esto lo hace un equipo diferente al de respuesta a incidentes o una persona especializada en análisis forense, pero lo que nosotros necesitamos es, no es como que nos llegó el correo, elimínalo, no. Necesitamos, por ejemplo, si es un correo de phishing, agarrarlo, sacar una muestra, preservarlo para después hacer un análisis y poder generar toda la inteligencia sobre ese tipo de ataque. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta parte de los objetivos de la contención son importantes conocerlos. No vaya a ser que nos digan, estamos en la etapa de contención, vamos a aplicar acciones y de repente se te ocurre decir, pues hay que eliminar el malware, porque no es así. Para eso viene la siguiente etapa que se las voy a explicar paso a pasito. Entonces, ahorita estamos en el tema de contención, ¿de acuerdo? Ahora, aparte de los objetivos, también tenemos técnicas de contención. Como por ejemplo, ya se los platiqué en el escenario hipotético que les puse, pero por ejemplo, desconectar los sistemas afectados de la red. Esta es una medida drástica, pero efectiva, para aislar los sistemas comprometidos y evitar que el ataque se propague. También podemos bloquear el acceso a los sistemas afectados. Se debe restringir el acceso a los sistemas comprometidos para evitar que los actores de amenazas realicen más daño o extraigan datos. Desactivar cuentas de usuario también es importante porque las cuentas de usuario sospechosas o comprometidas deben desactivarse para evitar que se utilicen para acceder a sistemas o datos, que se haga un tema de pivoting. O sea, yo comprometí el servidor que estaba expuesto a internet, pero ahí me encontré un usuario y con ese usuario, resulta que con ese usuario sí puedo hacer un escaneo más profundo porque tiene más permisos. O a lo mejor no encontré un usuario, creé uno que me dé por alguna vulnerabilidad o demás, creé ese usuario y ese usuario tiene permisos para poder hacer un escaneo de la red. Hago ese escaneo y entonces voy saltando de equipo en equipo. Lo que nosotros tenemos que evitar es eso. Por eso lo que hacemos es bloquear cuentas tanto sospechosas como las de los usuarios comprometidos cuando ya los detectamos. Entonces, después vamos al tema de implementar firewalls y sistemas de detección de intrusos. Si bien esta es una medida que se realiza en la preparación del incidente en la primera etapa, cuando nosotros estamos en el tema de contención, los ocupamos, pero más que implementar firewalls y sistemas, es implementar reglas. Por ejemplo, imagínate que estás siendo víctima de un ataque de denegación de servicios y ya detectaste que vienen de Rusia. Pues entonces en el cortafuegos o en el firewall, tú lo que puedes hacer es una regla que te bloquee todo el tráfico proveniente de Rusia hacia tus servicios. Entonces ahí es donde nosotros hacemos contención a partir de reglas de firewall o sistemas de detección de intrusos. Después tenemos otras medidas como por ejemplo el cambio de contraseñas. Si bien ya contuvimos el incidente con todo lo anterior, dependiendo del incidente que sea, se supone que si entraron por medio de una cuenta de usuario, entonces esa cuenta fue comprometida. Y como no sabemos si es la única cuenta comprometida, porque muchas veces no se sabe, no crean que los analistas detectan todo el universo del ataque, no. La mayoría de las veces detectan una parte mínima del ataque y entonces si tú te quedas, por ejemplo, fue la cuenta de admin del CIEM, la que se comprometió y de ahí empezaron a hacer muchas cosas. Bueno, no nada más es esa cuenta. Seguramente por ahí hay más cuentas que se crearon o que se comprometieron y por las cuales se está haciendo testeo en la red. Bueno, lo que tenemos que hacer como una medida de contención es hacer un reset de contraseñas, tanto de usuarios personales como de usuarios no personales. En las empresas tenemos estos dos tipos de usuarios. Los usuarios personales son usuarios normales como tú y yo, cuando trabajamos nos dan una computadora, nos dan un usuario, una contraseña. Y las cuentas impersonales son esas que se utilizan para acceder a los sistemas y esas cuentas son las que más importan porque son las que más privilegios tienen. Ahora, en las empresas, en la etapa de preparación, se implementan diferentes herramientas para cuando tengamos que responder a un incidente. Entonces yo aquí les traigo algunas de las herramientas
que conozco relacionadas con contención. Si bien no es su único objetivo, las puedes utilizar para realizar contención. Ahora, estas herramientas son open source, es decir, algunas ya las montamos en nuestros servidores, en las clases anteriores, y otras las vamos a ir montando durante el curso o en cursos separados. ¿Sale? Entonces, estas herramientas, ¿por qué son importantes? Bueno, pues porque cada una hace una tarea distinta. Por ejemplo, Snort. Snort es un sistema de detección de intrusos, un IDS, y prevención de intrusos, IPS. Pueden analizar el tráfico de red en tiempo real y detectar actividades sospechosas. Su principal funcionalidad es ayudar a identificar y bloquear ataques basados en reglas configuradas, es como lo que les platicaba hace un momento. En Snort, tanto en Snort como en Suricata se hace prácticamente lo mismo, porque Suricata es igual, es un IDS IPS. Entonces lo que se hace es crear reglas de filtrado para poder bloquear posibles ataques. También tenemos la herramienta de OSEC. OSEC es un sistema de detección de intrusos pero basado en host, es decir, en las máquinas, en las computadoras finales. Monitorea y analiza registros, archivos de sistema y más cosas, en busca de comportamientos anómalos. Su principal funcionalidad pues es proporcionar alertas y respuestas automáticas a incidentes detectados. ¿Y a qué se refiere con respuestas automáticas? Imagínate que tú detectas que se ejecutó un script en tu máquina, en la máquina donde se empezó el incidente, de la máquina 0. Entonces se detecta que se inicializa un proceso. Cuando OSEC lo detecta, obviamente también basado en reglas, la mayoría de las herramientas se basan en reglas, dice esto no es un comportamiento normal de este usuario. Entonces lo que vamos a hacer es no dejar que se ejecute y mandamos una alerta de que no se dejó ejecutar ese programa porque es sospechoso. Es algo muy parecido a lo que hace un antivirus, pero como es un sistema de detección de intrusos basado en host, lo que hace es un análisis de comportamiento más que un análisis de firmas de virus. ¿Okay? Después tenemos SEC. SEC es una plataforma poderosa de monitoreo de redes que se centra en analizar el tráfico de red. Detecta comportamientos anómalos y actividades sospechosas y puede ser utilizado para la contención de amenazas. Digamos que SEC es algo muy parecido a un SIEM, un correlacionador de eventos. También tenemos por acá DHIVE, que es una de las herramientas que ya programamos. Y pues esta es una plataforma de gestión de incidentes. Más que nos ayude a la contención, nos ayuda a ir documentando cada una de las etapas. Y DHIVE es importante, por ejemplo, que es un sistema para gestionar incidentes, puede ser DHIVE o puede ser cualquier otro, pero es importante para ir marcando tiempos, indicadores de compromiso, actividades, acuerdos y demás. Por último también tenemos MISP, que MISP es una plataforma para comprobar información o compartir información sobre amenazas y malware. Es, digamos, una base de datos grandísima con muchos indicadores de compromiso en el cual tú le vas a decir, se puede integrar con muchas plataformas como Snort, Suricata o cualquier firewall o IDS y decirle, a ver, yo tengo este indicador de compromiso, un SHA, un nombre de correo, un subject, una cuenta de correo origen. La meto ahí a MISP, le digo que es algo malicioso, que está asociado con un ransomware o que está asociado con un troyano, etcétera. Y lo que va a hacer MISP es, si tú lo tienes integrado con otras plataformas, hacer reglas de bloqueo automáticamente. Y si no lo tienes integrado, lo que te ayuda es hacer inteligencia. Inteligencia de amenazas es tener una base de conocimientos amplia en donde tú sepas qué vas a hacer en futuros incidentes o que te ayude para futuros incidentes, tanto para prevenirlos como para atenderlos muchísimo más rápido. Pero bueno, hasta aquí la etapa de contención. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa.